Les saludo en el amor del Señor. Súper contenta porque ya en esta mañana vamos a comenzar con lo que va siendo casi el último mes de estudio que nos queda de la carta de Gálatas. Y el día de hoy vamos a iniciar lo que es la parte final del capítulo 5, en el cual en algunas Biblias se titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y el día de hoy vamos a estudiar entonces del capítulo 5, del versículo 16 al 18. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, estos versículos entonces tratan sobre la vida en el Espíritu en contraste con los deseos de la carne. O sea, vamos a ver un poco... vamos a ver harto de lo que es la diferencia entre estas dos, polos que nos muestra el versículo y que hace harta comparación. En el versículo 16 parte diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo exhorta a los creyentes finalmente a que vivan según el Espíritu Santo, el cual nos fue dado, ¿cierto?, a los creyentes, el cual vive en nosotros. Y esto significa finalmente seguir a través del Espíritu la dirección del Señor. Y vivir así va a dar como resultado que va a ser más fácil el resistir los deseos de la carne, los deseos egoístas o pecaminosos. La palabra griega que se utiliza acá como andar se llama peripateo y significa caminar por todas partes. O sea, se refiere a cómo nosotros nos conducimos, pero en todas las cosas, en la vida cotidiana, lo cual implica algo en cuanto a nuestro andar común y habitual, o sea, a diario. No solamente en cosas específicas, sino que en el diario vivir, en un todo. Y también acá el versículo nos dice: no satisfagáis. Cuando habla de satisfacer, habla de cumplir finalmente los deseos de la carne, no los ejecutes. Los deseos de la carne no podemos quitarlos, ¿cierto? Porque están en nuestra naturaleza, existen, no podemos hacer una vista ciega a eso y decir: no, si yo ando en el Espíritu, estos deseos no van a existir, sino que aquí lo que nos dice es que no los ejecutemos finalmente, ni tampoco que estos deseos sean algo que formen parte de nuestro pensamiento constante, que le demos vuelta en el fondo en nuestra mente. Y también cuando utiliza la palabra carne, está haciendo finalmente una comparación con algo tangible, ¿cierto? Como el cuerpo, lo cual es completamente opuesto al espíritu, ¿cierto? Como algo intangible. Por tanto, en oposición al espíritu tenemos el cuerpo con todo lo que tiene relación con sus debilidades físicas, sus debilidades morales y las pasiones. Las voy a invitar a que podamos ir a Efesios, que también nombra esto de el espíritu, en Efesios 4, 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, acá también nos estaba mostrando, ¿cierto?, que nosotros teníamos una pasada manera de vivir. El viejo hombre era aquel cual estaba dominado por los deseos de la carne y viciado, dice acá, conforme a los deseos engañosos, ¿cierto?
pero dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y aquí, ¿a qué nos llama? A que el juicio que nosotros hacemos de las cosas, ¿cierto?, esté dominado no por este deseo carnal, sino dominado por el espíritu. En 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí también vemos esta oposición, ¿cierto?, de lo carnal como algo tangible y contra que el opuesto, el alma, también como algo intangible. Y nos muestra también, yo ruego como a extranjeros. ¿A qué se refiere con esto? A que somos residentes temporales en este mundo. Estamos de paso por este mundo y no es este nuestro lugar permanente o el lugar que debemos anhelar para nuestra eternidad. Y también habla aquí que batallan contra el alma. Algunas versiones dice que batallan contra su nueva forma de vivir, ¿cierto? Tenemos una nueva forma de vivir, como leíamos también en Efesios, que ya no somos el viejo hombre, sino que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras. Por tanto, ¿existe esta batalla? Sí. El principio entonces para nosotros es que debemos andar y vivir controlados por el Espíritu. Los deseos de nuestra naturaleza humana, muchos puede que no sean necesariamente inmorales, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos referimos a la parte puramente humana, como podría ser, por ejemplo, el gusto por los deportes, el gusto por la música, libros, etcétera, cosas que no son malas en sí mismas, pero que podrían llegar a obsesionarnos y controlar también nuestra vida, de manera que se vuelvan pecaminosas y ocupen el lugar de lo espiritual en nosotras. Entonces, es por eso que cuando somos guiadas por el Espíritu, vamos a tener conciencia también de qué es lo que finalmente, a pesar de no ser algo pecaminoso en sí mismo, puede llegar a serlo y alejarnos de las cosas que el Señor quiere que nosotras hagamos. Entonces, se trata finalmente de que somos nosotras libres para decidir agradar a Dios y disfrutar de las cosas que Él nos ha dado. O también somos libres para esclavizarnos, ¿cierto?, de cosas que nos apartan de los valores espirituales o de lo que el Señor finalmente quiere que hagamos, de cuál es su voluntad para nuestras vidas. Continuando ahí en Gálatas, el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, aquí se describe finalmente el conflicto interno entre la carne y el espíritu. La carne representa nuestra naturaleza humana caída, inclinada al pecado, mientras que el Espíritu Santo nos guía hacia una vida santa. Este conflicto explica por qué muchas veces hacemos lo que no queremos hacer espiritualmente cuando somos guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, este conflicto es algo que todas hemos vivido y que podemos reconocer en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando se habla de el deseo, ¿cierto? El deseo de la carne es contra el espíritu, se refiere a un fervor, como a ansias de hacer algo. Por tanto, es aquello lo que debemos nosotras desechar. Dice también en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por tanto, haced morir es no lo alimentemos finalmente para que esto pueda decaer cada vez más. En Romanos 8 del 5 al 6 también nos hace esta comparación, ¿cierto?, de esta lucha, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero nosotras ya no somos de la carne, ¿cierto?
somos del Espíritu. Por tanto, lo que debemos pensar es en las cosas del Espíritu. Además, nos dice que cuando nos ocupamos de la carne, es muerte, porque nos va a llevar a vivir nuevamente como era nuestro viejo hombre, ¿cierto? En esa muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu, dice Romanos 8:6, es vida y paz. El cristiano entonces tiene una nueva naturaleza, y esto es lo que el Señor le intentaba explicar a Nicodemo, ¿cierto? En el relato de Juan, en versículo 3:6, dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recordemos que en este pasaje Jesús le está tratando de explicar cómo es que debemos nacer de nuevo. Y él se refiere a un nacimiento espiritual, ¿cierto? Porque Nicodemo le pregunta, ¿cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y no, él lo que le está tratando de explicar es que se trata de un nacimiento espiritual. Ahora, cuando nosotras reconocemos al Señor como nuestro Salvador, nacemos espiritualmente, nacemos de nuevo. Sin embargo, continuamos en este cuerpo, ¿cierto? El cuerpo pervertido, el cuerpo del viejo hombre, en el cual tiene esta naturaleza pecaminosa, y conservamos entonces nuestra naturaleza en lo físico. Ahora, en esta vida no nos vamos a librar, ¿cierto?, de esto, pero sí tenemos la esperanza de que en algún momento nuestro cuerpo va a ser transformado. También esto nos muestra en primera de Juan 1:8. En la carta el apóstol dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También habíamos estudiado esto en el estudio anterior, ¿cierto?, de las cartas de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces debemos vivir constantemente recordando que esa parte de nosotros sigue ahí, sigue latente, y debemos luchar constantemente en contra de ella. Bueno, la Biblia entonces nos enfrenta a esta realidad de nuestras dos naturalezas, la naturaleza vieja y una nueva espiritual. En el versículo 18 dice en Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí un poco lo mismo, ¿cierto?, que estuvimos estudiando anteriormente, ¿cierto?, de estar firmes en esta libertad que Dios nos ha dado, una libertad de la ley finalmente. Cuando los creyentes somos guiados en el Espíritu, estamos libres de la obligación de cumplir la ley de Moisés como un medio de salvación, porque el Espíritu finalmente nos va a capacitar para vivir en obediencia a Dios, pero en nuestro corazón. Por tanto, nos va a ir moldeando a esa imagen que Dios quiere de nosotros. En Romanos 8, más adelante, habíamos estado leyendo los primeros versículos, en Romanos 8, 13 y 14, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Aquellos que no han reconocido al Señor como su Salvador, no han nacido de nuevo espiritualmente, y tampoco tienen el sello del Espíritu Santo en sus vidas. En 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, hermanas,
Este pasaje nos invita a depender del Espíritu Santo para que podamos vencer las luchas internas y también para que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros, de acuerdo a su voluntad. Y de esta forma vamos a poder tener, como decía un versículo que leíamos, vida y paz. También no solo eso, sino que vamos a poder ser testimonio a otros. Eso no se trata de que vamos a tener una vida perfecta, pero el Espíritu finalmente nos da el potencial para llegar cada vez más cercano a eso. Nos da la dirección y nos da poder también para que podamos avanzar a una vida más alineada a lo espiritual. Bien, hermanas, entonces la reflexión finalmente es: ¿estoy caminando siendo guiada por el Espíritu en mi diario vivir, o estoy siendo guiada bajo el control de los deseos de mi carne? Esto no es tan difícil de dilucidar. Pablo lo dice con toda claridad en este capítulo. Por tanto, no podemos equivocarnos ni confundirnos en identificar finalmente qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que estoy haciendo con mis decisiones en mi diario vivir. Más adelante, en este mismo capítulo, vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu, cuál es el resultado, ¿cierto?, de andar por el Espíritu. Y dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo vamos a ver también en el próximo estudio, ya el cual va a finalizar el capítulo 5. Así que las animo, hermanas, a que podamos continuar con lo poco que queda ya para terminar el libro de Gálatas. Y las animo a que podamos estar constantemente examinando nuestra vida y observando realmente por dónde estamos siendo guiadas, por quién estamos siendo guiadas. Si por el Señor o por nuestra propia naturaleza. Las invito a orar. Buen Dios y Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de estudiar de su palabra. Gracias porque sin duda usted nos edifica a través de ella. Gracias, Señor, porque usted nos ha liberado, Señor, del yugo que teníamos, Señor, de nuestro viejo hombre, también de la ley, Señor. Gracias al sacrificio que usted ha hecho por nosotras. Gracias, Señor, porque usted nos ha hecho libres, Señor, y nos ha dado su Espíritu para guiarnos. Te ruego, Señor, para que podamos poner nuestra mira en las cosas espirituales en todo tiempo, Señor, y que podamos agradarte a través de eso. Gracias porque usted nos ha dado ese Espíritu que nos da poder, Señor, que nos ayuda, que nos ilumina, Señor, y te rogamos para que conforme a Él, Señor, podamos seguir siendo guiadas, y que también no olvidemos, Señor, que aún vivimos en una naturaleza pecaminosa, Señor, y que debemos constantemente estar atentas a esta lucha para poder salir victoriosas. Gracias, Señor, a las herramientas que usted nos ha dado. Le rogamos, Señor, por el estudio, los días que quedan, Señor, para finalizarlo, y le agradecemos, Señor, por lo que ha sido este año también estudiando el libro de Gálatas, y por lo que usted nos ha dejado escrito aquí a través de Pablo, y su Santo Espíritu también guiándole a él en escribir esta carta. Te agradecemos, Señor, por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanas.